empecemos a hablar de lo que es la complejidad. Así que la epistemología se puede hacer en base al estudio que uno hace sobre las cosas que son o existen. Pero vulgarmente la llamamos como ciencia o como conocimiento. Conocimiento de la ciencia del conocimiento. Y algunos hasta se animan a llamarlas teorías de la educación. En realidad, teoría de la educación no hay. Hay muchos ensayos sobre teoría de la educación, pero no son exactamente la teoría de la educación. Por eso es que hay distintas procedencias de abordar la realidad del conocimiento. Por ejemplo, están los que entienden de que el lenguaje y la comunicación directa es una forma de transmitirle, como dicen a veces algunos en algunas definiciones, al otro determinado tipo de información para que esta otra persona la absorba y la ejecute. O sea, vulgarmente una conexión directa. En rigor, eso ha caído porque tiene mucha aplicación para algunas cosas, pero lo menos indicado hoy para una escuela, sobre todo si una escuela secundaria. Eso está dentro de lo que es el mundo de la conducta. La conducta es la cantidad de fenómenos observables y posibles de ser detectados en el comportamiento humano. Es decir, la escuela conductista, en cierta medida, es aquella que examina precisamente ese comportamiento. Entonces, cuando el conductismo tuvo mucha fuerza, allá cuando Watson enuncia la cantidad de fenómenos posibles ser detectados, agrega, sin que para esto nos interese la raíz psicológica que lo produce o el efecto, el por qué es eso. Simplemente lo acota, lo limita al comportamiento conductual, es decir, a la transformación o el cambio, como se dice, de la conducta. Es por eso que en libros no muy lejanos en el tiempo, en términos históricos, no se habla, hace 40 años hablábamos de conductismo, a pesar de que ya estaban las teorías constructivistas y las conexionistas. Pero en la enseñanza escolar, el conductismo era una cosa prácticamente que marcó un paradigma de educación durante muchas décadas. Entonces, acá me están ofreciendo algo por $14.99, lo borré. Entonces, ¿qué era la conducta? ¿A qué se refería a dar clase? Y se refería a producir un cambio duradero de la conducta en el alumno. Y si alguien preguntaba, dan una definición de aprendizaje, se decía, es el cambio duradero producido en la conducta de un alumno. Ese cambio duradero también era aplicable a otros temas que no eran los de la escuela. Por ejemplo, a la industrialización, a todo lo que eran los trabajos en serie, a todo lo que fue la revolución industrial, si se quiere, y ya en esa época estaba eso, que sería producir lo que nosotros necesitamos de esa persona. Es decir, nosotros me pongo en una actitud de quien conduce la enseñanza. En rigor, como ustedes lo verán, esto no es muy apetecible por las nuevas teorías sociales, donde obviamente lo que prevalece es el sujeto. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo he leído por ahí que el conductismo también se aplica sobre el sujeto. Claro, lo que pasa es que el conductismo habla de un sujeto
como una persona. ¿Y quién era el sujeto? El alumno solamente. Y ese alumno, y lo que hacía era cumplir una pauta indicada por el profesor. Por eso existían, por ejemplo, fenómenos tales como la meritocracia, que es decir, que en la medida que el alumno respondía a esas señales y también se cumplían como él decía, eso estaba premiado. Y si eso no ocurría, ese alumno quedaba reducido al que no estudió y que tenía que rendir examen. Todo eso acumulaba enormes cantidades de fracasos. Entonces se fue produciendo un cambio en las concepciones epistemológicas. Acá sí nos estamos refiriendo a la teoría de la... Y por lo tanto se pensó en metodologías. Perdón, Carlos. Sí. Perdón, no se ve la pantalla. Entiendo que la idea es que estemos viendo tu pantalla, pero no la vemos. No la ve. Yo Entonces, la ¿qué veo. pasó? A ver, sí, no. Para un segundito. Vale, Sí, yo también la veo la Yo pantalla. yo la puedo ver, ¿eh? Yo la puedo ver también. Sí, lo tengo y no, o sea, achiqué mi pantalla para para que se vea lo de fondo, me lo tengo clavado ahí. Perfectamente. Yo Ah, puedo... bueno, gracias. Ya había un par que no la veíamos, pero me salgo y entro de vuelta. Bueno, perfecto. Es decir, se crearon nuevos métodos para entender las otras realidades por las que pasan los alumnos. No obstante, les voy a decir, y esto es importante, tanto los métodos como los modelos de enseñanza, que también vamos a ver hoy, si tenemos el tiempo, obedecen a las necesidades que nosotros nos imponemos como objetivos o como finalidades en nuestro proceso de enseñanza. Para una escuela hoy, en la que prevalece la diversidad de alumnos, la complejidad de sus relaciones y por sobre todo una gran desigualdad en materia de conocimientos previos, es necesario encarar la idea de una, digamos, un frenado a lo marcado, a lo estrictamente clasificado entre las materias, con las direcciones de los colegios, entre los profesores y entre los propios alumnos, para pasar a tomar de cada uno de los alumnos su realidad. Y en todos los casos prevalece la construcción del conocimiento. Por eso que esa epistemología, que es la ciencia del conocimiento, deriva en otro procedimiento o en otro, digamos, otra razón por la cual nosotros abordamos la enseñanza en el colegio, que es la metodología. O sea, la metodología deriva de la epistemología. La epistemología toma el conocimiento en general, pero el método trata de incluir a la gente en el conocimiento. Por eso es que nosotros la epistemología no la vamos a cambiar porque ya es una cosa estudiada. Sí hay otras epistemologías que decir que han estudiado otras cosas. Pero cuando nosotros desarrollamos un método y lo hacemos dentro de una, digamos, una aceptación epistemológica, no podemos modificar la historia, estamos modificando el método. ¿Y por qué modificamos el método? Bueno, precisamente porque lo que tenemos que enfrentar es ese alumno que está ahí, y no todos los alumnos. Este es el gran concepto que tiene de diferencia, y ya lo vamos a volver a ver,
con el pasado. Es decir, un pasado que de alguna manera incluía a todo el mundo en la misma bolsa. Y esto no es lo más común y lo más corriente. Para las teorías de conductismo, vamos a decir que sí hay determinados procesos metodológicos que necesitan del conductismo. Yo sí tengo que integrar alumnos de distintas edades, de distintas extracciones socioculturales, socioeconómicas, con distintos pasados y demás, el conductismo no me sirve mucho. Me sirve aquello que es descontracturado, desclasificado, que me permite a mí trabajar con ellos en un plano de igualdad, porque debo recibir las mejores respuestas de parte de los alumnos y no esas encarpetadas que no se mueven. Entonces, necesariamente tengo que hacer una tarea de construcción. Y en realidad es casi todo construcción. Pero ya digo, dejando firmes las posiciones, no, permitiendo el juego, permitiendo la iniciativa, teniendo la palabra el alumno y el profesor sobre un mismo tema. Para el conductismo, la teoría de Watson. Cuando hablamos de constructivismo, hay muchos constructivistas, pero vamos a señalar tres que son los más comunes. El primero es Piaget, un psicólogo que de alguna manera también era sociólogo y que ideó un proceso debido a su origen de psicólogo que tiene que ver con la evolución de los seres humanos, de los chicos. Y bueno, le adjudicó mucho espacio a las reacciones psicofísicas, psicológicas de los alumnos en cuanto a su incorporación. Algo así como que el cerebro humano aprende solo, pero que hay que motivarlo. En realidad, vamos a ver que eso no es tan así, pero sí lo que tenemos que decir que Piaget ha sido la persona que ha iniciado el camino del constructivismo y siempre se retorna al origen cada vez que se pone en juego alguna posición o se discute. Los otros dos que siguieron, Vygotsky, que inclusive era anterior a Piaget, pero anterior en edad, no en cuanto a sus informaciones. Por otro lado, venían de Rusia. En ese momento era difícil establecer información de investigaciones, las cuales pues trascendieron. Y Ausubel, que es más moderno,